OCDE, dijo que están sacando la muestra. Dicen quiénes son y especifican también la cantidad, 2.411 estudiantes. La muestra está bien obtenida, aunque yo sugiero, para que no sea mucho, porque está todavía cargadito para 70, trabajan con un 5% de margen de error aceptable. Eso les va a bajar a unos 300 y pico. ¿Ya? No es necesario que el margen de error sea 4%. Trabajan con un 5% para que no se carguen mucho. Muestreo falta. Y sería el estratificado. Entonces ya saben el procedimiento, me añaden eso más y listo. Criterios de inclusión están bien, los de exclusión también, aunque en exclusión yo no pondría estudiantes que cursan internado rotatorio. ¿Por qué? Porque no está dentro de su población ya. O está, los 2.411 incluyen a los del internado rotatorio, no, son para los 5 niveles, entonces no están dentro de su población, no es un criterio de exclusión. ¿Bien? Las variables están bien en su operacionalización de variables, y es por eso que le necesitáis y ya no me continúo porque hubiésemos perdido tiempo. Los procedimientos de recolección de información están bien, pero añadan también otro instrumento, que estos instrumentos son para qué? Para establecer prevalencia del síndrome, quien no tiene, sus niveles, también para autoestima y para la perfección o el perfeccionismo. ¿Qué pasa con el instrumento que van a utilizar para sacar esas otras variables? Era sexo, nivel académico. Por ahí van a tener una pequeña, un pequeñito cuestionario que tienen que mencionarlo, que no tenga que ver directamente con estas otras variables. ¿Bien? El plan de análisis de datos está bien. Vamos a ver incluso que ustedes puedan realizar una relación o asociación de variables, no solo con chi cuadrado. Han dicho que el test para determinar ¿qué es esto? El síndrome del impostor, ¿sí? Sale como cuantitativo, ¿no ves? Del 0 al 120. Podríamos utilizar coeficientes por relación de Pearson, por ejemplo, para ver edad, que es cuantitativa, ¿sí? Y el resultado de el coeficiente, del síndrome del impostor. Ahí van a ver si existe una correlación positiva, negativa, para variables cuantitativas. Entonces por ahí pueden utilizar ¿qué es esto? Coeficiente por relación de Pearson, pero no sabían, así que como que tenían no han demostrado lo suficiente. Eso vamos a ir adaptando. Es plan. No hemos terminado todavía las medidas que vamos a llevar y entonces ya cuando llevemos al final no. Esto creo que sería genial o se adecua mejor a lo que pretendemos hacer. Pero ya más o menos, ¿cómo van a ser? Para sexo, por ejemplo, ¿qué estadísticas utilizarán? Chi cuadrado, dicotómico, sexo, masculino y femenino. Incluso ellos saben, en referencia de otros estudios, cuál sería la categoría de riesgo. ¿Ser varón o ser mujer? ¿Qué? Ser mujer. Ser mujer le van a poner arriba, ¿sí? Y ser varón van a poner abajo. ¿Ya? Chi cuadrado. Van a tener el resultado numérico y van a tener también, en base a esos criterios que nos han mostrado, quiénes pueden tener, quiénes no pueden tener. Entonces, chi cuadrado utiliza las dos formas de resolver. Parece que está bien. Esas modificaciones tendrían que haber y jala para que puedan hacer su trabajo. ¿Se han realizado con inteligencia artificial? Ya, vale. Una cosita más. He visto los antecedentes y el marco referencial y tiene Vancouver. ¿Ya? Está Vancouver. Pero en otras partecitas que ponen cosas que no han trabajado ustedes mentalmente y las han sacado de otros extractos, no se olviden poner las citas. ¿Ya? Las citas. Después, ya, otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasan los contratos.
Quiero decirles antes de que empiece de que todas esas recomendaciones y observaciones que usted y yo que no se van a presentar hasta el informe final. O sea, vayan haciendo valores, etc. Las cosas que se publican. Porque si se ve lo mismo en el informe final, se les va a ya hasta el informe final directamente. Entonces, yo no me vuelvo a presentar el trabajo con las cosas. ¿Está claro? Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Vamos a presentar nuestro protocolo de investigación. Hoy estamos investigando factores asociados a la violencia obstétrica en mujeres gestantes en trabajo de parto y posparto en el Hospital Clínico Obstétrico y Neonatal Dr. Jaime Sánchez Portillo. Estos son los integrantes del grupo de terapia. Para introducir un poco a la temática, la violencia obstétrica es un problema de salud pública que afecta a las mujeres durante el embarazo, parto y posparto y se manifiesta a través de terapias deshumanizadores que se podría traducir como violencia física, violencia verbal, tactos injustificados o repetitivos y medicalización injustificada que podríamos mencionar la episiotomía y la maniobra de Christian. Lejos de ser un hecho aislado, constituye un problema de salud pública, como ya lo mencionamos, estructural y está normalizado en numerosas regiones, particularmente en América Latina. En revisiones sistemáticas de la región hemos reportado una prevalencia de maltrato durante el parto que puede alcanzar hasta un 43%. Bueno, como antecedentes tenemos primero la prevalencia de un 43% en toda América. Tenemos estudios realizados en Cusco que reportó tipos más frecuentes de incumplimiento de estándares profesionales con un 83.6%, manejo en relación paciente-personal 74.6%, violencia verbal 62.7%. Otro hospital de la misma región también presentó la medicalización innecesaria del parto al 99.6% y el trato deshumanizado. También incluyeron la prohibición de acompañantes al 94%. Entre los factores de riesgo destacan la primaridad, el bajo nivel educativo y variables institucionales. En la Mayaqui, que también es en Perú, la violencia obstétrica es más frecuente en partos vaginales, con un P de 0.014%. Es una reducción estadísticamente significativa. Eso quiere decir que a menor porcentaje el valor va a ser más real. Entonces tenemos que otra relacionada con la antigüedad del personal va a ser de 0.1%, aquí estamos con P0.001, y esa asociación va a ser muy significativa, haciendo relación entre estas dos. También tenemos también los referentes de la episiotomía vertical. Sí. Eso vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? ¿Qué valor de arroja? Han aprendido a hacer la interpretación esta mañana con el valor del chi cuadrado. A ese valor del chi cuadrado, las máquinas la arrojan ese valor. ¿Ya? La próxima clase vamos a, por eso cuando lean artículos científicos, habitualmente no se ve mucho el resultado del estadístico mismo, del chi cuadrado, porque necesitarían qué cosa, su tablita, para verificar. A ese resultado del estadístico chi cuadrado, Pearson, McNeman, O'Bain y otros, al ladito en la máquina les arroja este valor. ¿Okay? Y eso es lo que yo les voy a enseñar en la próxima clase. Interpretar este valor también, que es distinto del chi cuadrado de la interpretación, no quiero que se me equivoque, por eso voy a tomar el tiempo, por eso lo dije, para que entendamos además cómo se hace la interpretación de este valor. ¿Sí? Tenemos la episiotomía vertical o sistema anatómico del perineo, 75.9%. Ahora nos vamos en relación a Bolivia y Perú, aunque Bolivia cuenta con la ley 349
factores asociados a la violencia obstétrica. Nuestra identificación del problema. Se desconocen los factores asociados a la violencia obstétrica en mujeres gestantes en trabajo de parto, posparto, en el hospital gineco-obstétrico y neonatal Dr. Jaime Sánchez por ser 5 de septiembre de 2025. Nuestro programa formulado: ¿cuáles son los factores asociados a la violencia obstétrica en mujeres gestantes en trabajo de parto y posparto en el hospital gineco-obstétrico y neonatal Dr. Jaime Sánchez por ser en la ciudad de Sucre, Bolivia, en septiembre de 2025? Nuestra justificación. Bueno, nuestro estudio se va a enfocar en el hospital ya mencionado, porque al ser un hospital de referencia y docente podrían existir condiciones que favorecen las prácticas violentas que están normalizadas. Por eso nosotros consideramos pertinente indagar los factores asociados a la violencia obstétrica en este entorno. Esta investigación tiene un valor académico y social porque además de llenar el vacío de conocimiento que ya mencionamos, los resultados nos pueden servir como base para futuras investigaciones y también ser un insumo útil para la toma de decisiones dentro del sistema de salud. Nuestros objetivos. El objetivo general: determinar los factores asociados a la violencia obstétrica en mujeres gestantes en trabajo de parto y posparto en el Hospital Gineco-Obstétrico y Neonatal Dr. Jaime Sánchez Porce en la ciudad de Sucre, Bolivia, en septiembre de 2025. Nuestros objetivos específicos: describir las características sociodemográficas y obstétricas de las mujeres atendidas durante el parto, establecer la prevalencia de la violencia obstétrica en mujeres gestantes en trabajo de parto y posparto, identificar la frecuencia y los tipos de violencia obstétrica reportados por las mujeres atendidas, determinar el tipo de profesional de salud con una mayor frecuencia que ejerza violencia obstétrica, determinar si el estado civil de la mujer influye en la probabilidad de sufrir violencia obstétrica durante el parto, determinar si la edad de la mujer está relacionada con la probabilidad de sufrir violencia obstétrica durante la atención del parto, y finalmente determinar si el lugar de residencia, ya sea rural o urbano, influye en la probabilidad de sufrir violencia obstétrica durante el parto. En el marco teórico ahora más que todo vamos a ver sobre qué es como ya les mencionó la compañera, la violencia obstétrica es una forma de violencia de género ejercida por el personal de salud en el embarazo, en el parto y en el puerperio, incluye el trato deshumanizado, medicalización excesiva y pérdida de la autonomía, o sea, pérdida de decisión que puede tener la persona que está llevando este trabajo, el embarazo. En las manifestaciones, la violencia obstétrica se puede manifestar en diferentes formas, física, psicológica, verbal, en una negligencia médica igual, una privacidad y prácticas necesarias. En las físicas, procedimientos invasivos, sin consentimiento, la episiotomía, que es el corte de la vulva, la maniobra de Kristeller, que ya les mencionamos, que es cuando se presiona el útero hacia abajo, forzando a la salida del bebé, porque ya sabemos que eso está un poco mal. La medicación innecesaria, como la oxitocina, para adelantar el parto. Y luego después en la psicológica y emocional, las humillaciones, la minimización del dolor, el lenguaje como un lenguaje de miedo. Aquí más que todo decir ya muchos o decir ya que deje de gritar, que deje de hacer esto, que deje de hacer eso está mal. No podemos decir eso porque la mujer en ese momento está muy vulnerable, está frente de todos, está en el trabajo de parto. En el verbal, las amenazas, culpar a la mujer, decisiones autoritarias. Una vez igual pude presenciar, leí que les decían que tanto que Alex está cerrando tanto, perdón. Sí, me acuerdo de niños. Ahora lloras tanto y ¿qué ha pasado cuando? Sí. En la negligencia, en el retraso, la falta de monitoreo y emisión de información. Aquí igual la falta de información de cómo está su bebé, no decirle qué tal está su bebé, cómo está, e incluso se tiene que colocar al bebé con la madre en la privacidad, la exposición innecesaria y exploraciones múltiples. Eso ya casi como un chiste que puede haber en el hospital, es decir, esta paciente tantos, hace esta cosa, mucho se queja, ya se queja así. O sea, los chistes son muy innecesarios y igual está considerado como violencia obstétrica. Las prácticas innecesarias, las cesáreas sin indicaciones y negar el acompañamiento o posición libre. El acompañamiento,
está permitido que la pareja de la paciente pueda estar en el trabajo de parto. Y en la posición libre, igual pueden escoger las mujeres en qué posición dar a luz, porque hay distintas posiciones de dar a luz, incluso esto un poco va hacia su cultura. Ahora, los derechos y leyes contigo, creo que iría un poco más. Pero me parece que ya incluido eso en su marco conceptual. Hemos dicho que no solo son definiciones y conceptos, sino legislación, leyes, decretos, normativa nacional que tengamos vinculada al mundo de donde están abordando. ¿Ya? Ahora sí, no avanzaremos por cuestión de tiempo, nada más. consecuencias. Ya. Las consecuencias, esto que puede producir a la mujer, que ella tenga miedo del hospital, o que pueda ir al hospital o incluso de embarazarse. Y en algunos estudios igual indica que puede haber miedo o puede haber un poquito de enojo hacia su bebé, un poco de frustración por todo el trato que recibe el personal de salud. Y ahora, bien, dentro del marco diferencial hemos podido identificar dos antecedentes que vendrían a ser de González, de razas, en el cual es importante este antecedente porque nos reporta que encontró 27% de mujeres que reportaron violencia psicológica y el 7% violencia física. Este estudio es crucial porque nos va a decir la prevalencia de la violencia obstétrica. En antecedentes nacionales y regionales, en el contexto boliviano y el trabajo en el estudio análisis de la normativa nacional que regula situaciones de violencia obstétrica en los establecimientos de salud durante la etapa de embarazo de las mujeres en gestión 2022 se centra más que todo en el marco legal. Si bien este estudio no es de prevalencia, es un antecedente fundamental en el cual, al ser fundamental, si la investigación se va más a la violencia obstétrica, vamos a ver si está tipificada en un marco de las leyes de Bolivia. Una de esas vendría a ser la ley 348, que en síntesis nos vendría a decir que la protección que tiene la mujer gestante. Y otro vendría a ser, en Perú se hicieron ya varios estudios abordando la violencia obstétrica en diferentes regiones, como ser en Cusco, que vendría a ser un ejemplo, lo que ahí se estudiaron más los factores asociados de violencia obstétrica en el Hospital Regional de Cusco, en el cual ellos han identificado las causas más importantes, que un ejemplo vendría a ser la edad. Dentro del marco contextual, bueno, en resumen, Bolivia va a ser ubicado en el Adelante al lugar directamente, al establecimiento de salud, bien, en Sucre vamos a encontrar al Hospital Obstétrico al doctor Jaime Sánchez Ponce, que va a estar ubicado en la calle Japón número 4, donde nos va a presentar servicios especializados en ginecología, obstetricia y neonatología, en el cual este hospital llega a atender a pacientes no solo de Chuquisaca, sino de todo el país. Y dentro de la investigación, el tipo de parto institucional, la edad materna, el nivel de instrucción, los factores sociodemográficos y el lugar de origen y el personal de salud que va a asistir en el trabajo de parto van a estar relacionados con la violencia obstétrica, en el cual la mujer gestante va a estar involucrada en esto en el hospital del doctor Jaime Sánchez Ponce de la gestión perteneciente. Continuando al capítulo 3, que es la metodología de investigación, vamos a tener un enfoque de la investigación que es cuantitativa con el objetivo de recolectar
transversal con un componente analítico. Analizar las relaciones de los factores que es edad, educación, tipo de parto y el profesional que la atendió. Observacional porque no va a manipular variables, solo registra hechos ocurridos. Transversal porque los datos son recolectados de un solo momento. Correlacional porque busca asociaciones entre variables sociodemográficas, institucionales y de atención médica. Analítico porque usa técnicas estadísticas para identificar relaciones significativas. El universo población. El universo van a ser todas las mujeres atendidas en el hospital atendidas en parto, ya sea vaginal o cesárea en el hospital ginecobstétrico. La población van a ser las, como ya hemos mencionado, van a ser las puerperas que cumplan los criterios de inclusión. Muestreo va a ser probabilístico simple, todas con igual probabilidades de ser seleccionadas. Cálculo de muestra va a ser una fórmula para la proporción de un 95% de confianza, con un 5% de margen de error. La prevalencia asumida va a ser de un 50% si no hay datos locales. La selección va a ser aleatoria dentro del hospital, garantizando la ética, la voluntariedad y la confidencialidad, con una finalidad de obtener datos representativos para identificar factores asociados y proponer mejoras en la atención obstétrica humanizada. La unidad de estudio van a ser las mujeres puerperas atendidas en parto en el hospital ginecobstétrico, ya que representan una fuente directa de información por su experiencia de siempre con un parto institucional. Estas mujeres van a ser en la unidad de análisis individual con datos recogidos de forma independiente, confidencial y respetuosa. Los criterios de inclusión y exclusión van a ser las mujeres puerperas con parto vaginal o cesárea en el hospital ginecobstétrico, van a ser mujeres mayores de 18 años, mujeres en condiciones físicas y emocionales para responder, van a tener mujeres que tengan el consentimiento informado, voluntario y consciente. Criterios de exclusión van a ser mujeres que tengan alteraciones de conciencia, trastornos psiquiátricos agudos o condiciones médicas que dificulten su comunicación en el momento de la investigación. Mujeres atendidas solo por emergencia obstétrica que no culminaron el parto institucional. La operacionalización, esta van a ser nuestros objetivos y las variables que vamos a obtener, como es continúa con todo esto, doctor. ¿Perdón? No, eso. Y ahora en la parte de procedimientos para la recolección de la información, fuentes, métodos y técnicas, instrumentos utilizados y métodos para el control de calidad de los datos. Nosotros vamos a usar un cuestionario de este artículo de la validación de la escala de violencia obstétrica que se dio en mujeres chilenas. Consta de 14 ítems en la escala de Likert y con 5 variables de respuesta también, que es del 1 al 5, que 1 significa no me siento representada con la respuesta, y 5 sí me siento representada. El lugar va a ser en el Hospital Ginecobstétrico y Neonatal del Dr. Jaime Sánchez Porcel. En la modalidad va a ser presencial para garantizar la calidad y confidencialidad. Las fuentes, métodos y técnicas. Las fuentes primarias van a ser las mujeres, que las mujeres embarazadas, puerperas, atendidas en el hospital, que cumplen los criterios de selección que ya les comentó mi compañera. El método va a ser una encuesta, la técnica cuestionario estructurado, autoadministrado con apoyo del investigador para resolver cualquier duda. Instrumentos utilizados va a ser los datos sociodemográficos, obstétricos, de cómo ser la edad, estado civil, nivel de instrucción, lugar de residencia y tipo de parto. Las experiencias durante el parto, ya sea que hayan sufrido violencia física, psicológica, verbal o negligencia, y procedimientos que no se hayan realizados con el consentimiento de la embarazada. Identificación del personal de salud, ya va a ser si ha sido un doctor, una enfermera, etc. Procedimientos de la recolección. Primero se va a hacer con la autorización del hospital para poder ingresar. Identificación diaria de los participantes elegibles, es decir, a los participantes que cumplan con los criterios de selección. Consentimiento informado, vamos a explicar
para qué es el protocolo, los objetivos, y vamos a tener una participación voluntaria y confidencial. Aplicación del cuestionario en un ambiente privado y cómodo, va a ser al lado de la cama con un integrante uno de los investigadores para resolver dudas. El control de calidad va a ser la revisión del cuestionario completo para evitar datos faltantes, codificación y digitalización anónima para proteger la identidad de los participantes. Fijación de límites de espacio. El espacio va a ser en el Hospital Geriátrico Obstétrico Neonatal del Dr. Jaime Sánchez Porcel de Sucre, Bolivia. El tiempo va a ser de corte transversal en septiembre del 2025, en un mes. Plan de análisis de datos. Para los análisis de datos vamos a utilizar para las cualitativas, que pueden ser el tipo de parto o el estado civil. Vamos a usar la frecuencia absoluta y relativa con números y porcentajes. Las cuantitativas para medir la edad, se va a usar la media, mediana o desviación estándar, que lo vamos a representar en gráficos y bases para una mejor comprensión. Y el análisis analítico se va a usar el chi cuadrado para ver la asociación. Este es el P, que significa 0,05. Si va a ser menos de 0,05 va a significar que tiene una asociación significativa. Y si va a ser mayor a ese número, va a significar que no hay asociación. Pero en síntesis, ¿sí? En resumen, así van a interpretar, ¿ya? Pero no quiero que se quede simplemente en decir si es menos, va a ser asociación estadísticamente significativa. Vamos a entender eso, pero está bien, para seguir. La razón de prevalencia, que va a ser con el índice de confianza del 95%. Esto va a medir, la razón de prevalencia va a medir la fuerza de la asociación que va a haber en el chi cuadrado. Es decir, que si digamos tiene que ver la forma de parto, si ha sido vaginal o cesárea, pues esto va a medir la fuerza que tiene esta asociación. Y como mayor a 1 va a ser factor de riesgo y menor a 1 va a ser factor protector. Cambia. En síntesis, chicos, eso último que nos ha dicho, la fuerza de la relación de riesgo y protección está bien, es una alternativa para medir la magnitud de la asociación, la razón de prevalencia. La alternativa a esto es lo que les comentaba, el odds ratio o el riesgo relativo. Igualita la interpretación. Si el odds ratio es mayor a 1, vamos a ver que es un riesgo. Si es igual a 1, no hay asociación o relación. Y si es menor a 1, vamos a ver que es un factor, la variable que estamos trabajando de esta categoría, que es un factor de protección. Pero eso vamos a verlo con calma también. Preguntas. Observaciones. ¿Cómo es? A ver, ¿qué es sobre el marco diferencial consultar? Por ahí sí, ¿no? Por ahí necesitamos un poquito más de otros estudios que hayan visualizado esto. Me van a bombardear. El hecho de que yo les haya dado el trabajo, creo que se ha malinterpretado. Cuando estamos haciendo el estado del arte, de hecho me van a presentar 4 investigaciones. No, eso era como tarea. ¿Ya? En su trabajo final se supone que van a tener que incorporar más investigaciones, bombardear. Cuanto más revisión de literatura científica tenga, más nutrido y más solvencia va a tener su trabajo de investigación. No son para ustedes, pero les he dicho. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa más? ¿Os? ¿Nada? Ya. Les decía, ¿y quién era era de una de estas ustedes dos, ¿no es cierto? Me parece recontra interesante esto. Y realmente en algunos contextos como el nuestro, pues se ha normalizado esto. No tienen por qué aguantar, y el ejemplo que daba Gustavo, ¿ya? El hecho de que les digan este texto es horrible, ¿no? ¿Qué le importa a la enfermera o al médico lo que
había hecho antes. Y si tiene que llorar, llora, pues. ¿Sí? No le van a decir que controle las emociones en un momento tan particular como el parto. Una es, ¿sí?, normalizar, que les pueda decir lo que les da la gana. Otra cosa, y esto hablen también con familiares, con personas tal vez un poco menores a ustedes, o de su edad, que vayan a hacerse revisar con un ginecólogo o ginecólogo. Eso de los tocamientos, ¿sí? Tienen que saber, no es cierto, y tienen que ir explicándoles qué es lo que están haciendo en una revisión ginecológica. Ha habido profesionales, lamentablemente, de nuestro sexo masculino que han aprovechado la circunstancia, y esa es violencia sexual, violencia física, para abusar de sus tocamientos, entre comillas, que serían dentro de lo normal o clínico, ya pasan a otras esferas. No sé si han visto. Voy a salir un poco de lo que ellos van a hacer, que es violencia obstétrica, que tiene que ver ya con el parto, posparto, etc. ¿Han visto ese caso que se ha dado en el Brasil de ese anestesiólogo? ¿Sí? ¡Qué caballo! ¿No? Y le han filmado todavía en una cirugía las atrocidades que estaba haciendo en plena cirugía delante de los colegas. Lo único que tapaba era ese pedazo de tela. Imagínense lo que se atreven a hacer incluso delante de colegas, estando solos con la paciente que no sabe. Sí, hay de esos caballos, ¿no?, que tienen que denunciarlos, tienen que llegar a donde tienen que llegar. Si tienen que salir, que salgan con lo peor, ¿no?, porque aprovechan la circunstancia ya para hacer lo que les da la gana, su estatus de médico en ese momento, ¿sí?, respecto a los pacientes. ¿Ya? Me parece interesante lo que van a hacer, pero vamos a las observaciones. ¿Ya? Índice les ha faltado, no tiene índice. En la introducción me ha agradado que tengan ese previo respecto a lo que es la violencia. Aquí ya me meten algo también de antecedentes. Está bien, ya está bien, pero en los antecedentes per se, ya, traten de hacerlo la misma recomendación, más sintético y más sintético en líneas, pero mayor cantidad que refleje revisión de literatura científica. No está mal, ¿sí?, pero hay que aumentar aquí y hay que sintetizar. El planteamiento del problema me parece que está bien también realizado como del otro equipo. El problema formulado está bien, la justificación y uso de resultados. Por ahí la escala un poquito grande. El remate me gusta porque es realmente aplicación y uso de resultados, que está bien. Los objetivos en general está bien. Los específicos también están bien hasta cierta parte. Y les voy a pedir que, como creo que del otro grupo, podamos sintetizar en componentes también. Ya no hablemos de variables sueltas. Aquí me dicen determinar si el estado civil influye, si la edad influye, si el lugar de residencia influye. ¿Qué son esas tres sociodemográficas? Entonces, establecer las variables sociodemográficas asociadas a la violencia, etc. Quisiera que me aumenten un componente gineco-obstétrico, más que obstétrico, ginecológico. Me han hablado de algunas variables ginecológicas, ¿no es cierto?, en antecedentes que podrían estar relacionadas. ¿Cuáles son esas? De la atención directamente. He leído. Tal vez el tipo de parto vaginal o... Exactamente, o que sea una mujer primeriza, que no sea multipar en relación al embarazo. Han visto, entonces, esas variables podrían ir en el componente, no sé si solo ginecológico o gineco-obstétrico, para que vean las variables. Puede ir eso igualmente cultural, doctor. Estaba leyendo que había algunas que decían como incluso tipo de cuclillas. La posición. Ese es el tipo de parto, ¿no? Aparte del tipo de parto, la posición y las alternativas. El parto humanizado dentro del marco normativo en Bolivia está legislado. La mujer puede, ¿sí?, elegir la forma de parto. Si quiere tener incluso en un hospital de tercer nivel, claro que lo recomendable es
seguir los procedimientos estándar, ¿no? Pero si no quisiera, puede elegir. Yo tendría que aceptar esto, ¿no? Es decir, quiero que me incluyan mis objetivos. El marco teórico conceptual está bien. Sí, me hablan de la violencia, de la negligencia, está bien. Aquí es necesario que me incluyan, porque ya me estaba asustando. ¿Sí? ¿Cómo van a determinar la presencia o ausencia de violencia? A través de ese cuestionario validado. Ya hay medios de cuestionario validado de forma genérica en el marco conceptual, y tal vez que existen otras encuestas, otros cuestionarios que también validados que van a lo mismo, para que tengamos una referencia de que no solo hay uno, sino hay otras posibilidades también. ¿Ya? El marco referencial, me gusta lo que han hecho acá, aunque cortito lo han hecho. ¿Sí? Necesito que sea más robusto, pero lo han hecho. Antecedentes internacionales me hablan, ¿sí? De lo más grande, luego bajan a los regionales y después los locales, porque dicen que en los locales no hay nada, busquen todavía, ¿verdad? Busquen más, pero tenemos que hacerlo así en el mundo, ¿no? Dicho en el marco referencial. El marco contextual no está bien, ¿sí? Porque falta más hablar del lugar, ¿sí? ¿Qué características tiene el lugar? ¿Cuántas camas tiene? ¿Cuántos profesionales tenemos para la atención? Es el más grande de referencia para la atención de mujeres embarazadas. ¿Sí? Incluso come a algunos pacientes del sur, de Potosí, incluso de Tarija. Eso necesito cuántas camas tiene. ¿Ya? ¿Qué personal entre médicos, enfermeras y auxiliares tiene? ¿Por qué? Porque al final va a identificar entre uno de sus objetivos es qué personal del campo de salud comete mayor prevalencia de qué llamar, comete mayor violencia en todo caso. ¿Ya? La hipótesis de investigación, tratemos de poner las componentes y sí podemos desglosar. No está mal el tipo de parto, la edad materna, el nivel de instrucción. Ahora, el tipo de parto, sí podrán ver, la mayoría vienen aquí como institucional, pero los que han llegado ya, entonces, porque ustedes, la población de estudio no son solo las mujeres que han tenido el parto acá, sino las que llegan posparto también. Entonces podría ser eso del parto institucional, pero no sé si vayan a encontrar muchas. Incluso en el campo es difícil que les convence para que vayan siempre al establecimiento de salud. Entonces valoren si esa va a ingresar. El lugar de origen, el nivel socioeconómico, el personal de salud, son las posibles variables que están asociadas. En componentes y desglosen las que van a entrar dentro de los componentes. Sociodemográfica esta, ginecobstétrica estas. ¿Ya? Metodología de investigación, el enfoque está bien, el tipo de estudio también está bien. Aquí me han puesto que es correlacional también y que es analítico. Universo, población de estudio falta. ¿Ya? Y les ha debido faltar porque no han tenido acceso a los datos, pero eso tenemos que regularizar sí o sí. No solo son quiénes, sino cuántas. Hay un error porque dicen todas las mujeres que han tenido, ¿ya? ¿Cuál es su población de estudio? Está comprobado todas las mujeres que hayan sido atendidas durante el parto en la edición 2025. ¿Será? No. Sí, su informe final me van a entregar casi la primera semana de octubre. Pero no pueden de todo, trabajan. Podría ser parte de agosto y septiembre. Vean cuántos partos atienden al mes. Por ahí no es necesario de toda la gestión, tal vez 2 meses sea suficiente. ¿Ya? Eso tienen que poner. La muestra también necesito saber cuántos son. Y el tipo de muestra. Si es que van a sacar además muestra. Porque si es una cantidad accesible ya no sacan muestra. Si es de, pónganse 2 meses y en esos 2 meses hay 300 mujeres, por ahí pueden trabajar con las 300 directamente y no sacan muestra. ¿No ven? Si son más, ahí lógicamente pueden tener que hacer muestra. Y ya, criterios de inclusión están bien, los de exclusión también, pero yo no pondría. Me gusta más bien el criterio de exclusión, que este es un buen ejemplo de criterio de exclusión. Mujeres que presenten alteración del estado de conciencia, trastornos no solo psiquiátricos, sino psicológicos, ¿sí? Porque será un trauma postparto, habitualmente, que puede y tiene una alta prevalencia, y en mujeres esa depresión que les viene postparto, pues si no están adecuadas,
por ahí no es necesaria. Ese es un buen criterio de exclusión. Mujeres que hayan sido atendidas exclusivamente por alguna emergencia obstétrica, que no culminó en parto, buen criterio de exclusión. No es poner por poner, en definición de variables, póngame no solo las variables, sino póngame variable dependiente, violencia obstétrica, y variables independientes, las que creen que están asociadas, y desglosen mis componentes, sociodemográficas, ginecobstétricas, etc. ¿Qué más? Se han olvidado del instrumento aquí. O sea, por eso dije, ya fue, cuando te he visto exponer el instrumento que vas a utilizar, el respirador. Si no, se caía todo. Todo lo que estaba hablando bien bonito al piso. Porque saben que no pueden aplicar o desarrollar ustedes como estudiantes un instrumento, ni siquiera un profesional. Han visto con el otro ejemplo, hay estudios que me permiten validar estos instrumentos. Eso sí o sí tiene que estar acá. ¿Ya? Sí o sí. Esa explicación que has dado incluso de cómo se va a hacer el análisis de la escala Likert, como mencionaba el 8005, cuánto va a ser el puntaje, todo eso tiene que estar bien detalladito acá. ¿Ya? En plan de análisis de datos me parece que está bien lo que han puesto, está muy bien diría yo, si es que utilizarían la razón de prevalencia. Por ahí no lo van a hacer, pero en relación a eso, en sustitución a eso vamos a utilizar otras que les voy a enseñar ahora. El índice de errores también va. ¿Ya? Hagan las modificaciones que tienen que hacer y jala. ¿Ya? Me van a preguntar a ver qué población. ¿Qué porque necesito saber? Sí, es un puntero modificado. ¿Perdón? Es un puntero modificado por nosotros, pero que es de otro estudio. Pues no es como tal un cuestionario universal validado. Sí, es un cuestionario que nosotros lo modificamos a partir de un cuestionario que es de otro estudio, que no es universal, ¿verdad? Como el nombre, sino por el lugar por ellos, nosotros lo modificamos a partir de ese cuestionario. No, bueno. Eso les he dicho. Gracias. No sé cuándo es validado. Por eso, un cuestionario validado, ¿sí? No lo pueden modificar. Pero un cuestionario en líneas genéricas que, a ver, que pueda incluir factores de riesgo, que son algunas preguntas bien objetivas, sí podrían hacer algún tipo de modificación. Al validado no le pueden tocar una. Y ahí tenemos que poner, no tenemos que tener validación. No. Porque había algunas tesis que hacían con expertos. El crawlback o el alfa de crawlback para ver. No, no es necesario. No es necesario. Usted no les puede decir. Ya, al validar no le tiene que tocar, pero naranjas. Eso ya saben, ¿verdad? Ya, váyanse. La próxima semana terminamos entonces con ustedes. ¿Bien? Sé que eso es mera forma, ¿no? Pero tengan cuidado de inicio. El hecho de que esté mal escrito su fenómeno de fondo hace que uno pueda pensar que van a encontrar errores más grandes, ¿no ves? Solo de inicio, si tienen factores asociados a la norma. Ya vamos, antecedentes me parece que está bien. Me ha agradado. Les he dicho que voy a rescatar siempre lo que está bien y vamos a entender de las cosas que no están del todo bien. Antecedentes está bien, solo que en antecedentes ustedes no están bien, ¿ya? Pero por ejemplo su cita está como 33, 35, 40, 32. Habitualmente en las primeras páginas tienen que iniciar lo más rápido. ¿Esto qué me hace pensar? Que por ahí lo primero que han hecho es agarrar su marco referencial, ¿sí? Y en ese, y eso que es verificar, está 1, 2, entonces es simplemente cuestión de modificar, pero háganlo, ¿no? ¿Ya? Porque uno cuando lee directamente el documento completo, aquí tendrían que iniciar con las primeras citas que están haciendo, ¿no ves? Eso. Después me parece que está bien como presentado, está bien resumidito, tal vez podrían incluir algo más de factores asociados, ¿ya? No tal vez, tienen que hacerlo. Lo de prevalencia me parece genial, suficiente con prevalencia y de forma resumida
cortito, pero está bien. Hablan de las consecuencias, por ahí, ¿qué se ha hecho hasta el momento? Tal vez debería incluir algo, si es que se ha hecho algo, si no, se pone también en relación que no ha habido, como es algo que ha emergido como nuevo en las últimas décadas, no ha habido algún programa que se ocupe de una intervención respecto a promoción de la salud, prevención, eso más. Si no hay, se pone en relación. ¿Ya? La formulación está bien, justificación y uso de los resultados, sí, aunque me hablan del vacío, que ese vacío ya está en el planteamiento del problema, ¿no? Aquí vamos más en el uso de los resultados, que me lo ponen, pero tal vez explotar un poquito más respecto a eso. Si no tenemos medidas de prevención o promoción de la salud, ¿ya? Entonces este producto de conocimiento de los factores podría considerarse mucho más, ¿sí?, para la elaboración de programas o proyectos de intervención en prevención de este fenómeno que están investigando. O los objetivos de la investigación están bien en general, están bien los específicos, me parece que están bien toditos, ¿ya? Solo que yo le incluiría y sería interesante saber, aparte de la prevalencia, ahí abajito, ¿sí?, los niveles que me los han mencionado y que los van a sacar, o sea, no está oculto eso. Entonces uno podría determinar los niveles de nomofobia y también los niveles de acuerdo a las dimensiones, porque sería interesante esas 4 dimensiones que nos las han mostrado, sería interesante verlas en la parte descriptiva, ¿sí?, qué niveles se dan más en cuáles de las dimensiones, ¿no? Es algo que por ahí debería estar y se los he puesto acá, ¿ya? El marco teórico conceptual me parece que está muy bien hecho también, solo que tienen que tener cuidado en la parte del formato, ¿ya? En la parte del formato. En algunos lugares no está bien justificado, tiene que ser al centro. Sí, en algunas partes sí, en otras partes no. Los espacios que les he dado del interlineado tienen que estar en todo el documento. Y aquí se ve hecho desprolijo, es cuando uno se reparte el trabajo habitualmente, pasa esto, ¿no? Entonces, cuando consoliden el trabajo, háganlo de forma que tiene que ser leer, que haya coherencia entre relaciones. Después me parece que está bien, tal vez no ser tan exquisitos en la parte de mencionar el instrumento que van a utilizar para su fenómeno de fondo, pero comentarlo no a tanta profundidad, porque en marco metodológico igual me van a hablar de lo mismo, ¿no? Entonces vean lo que sea necesario. Citas, se están olvidando las citas. En algunos lugares sí hay citas, en otros no. Esto, por ejemplo, de los factores socioeconómicos, de los factores sociales, del nivel, en algunos hay y en otros se han olvidado. Se supone que eso han sacado ya de literatura convencional o científica. Si estás en cita, parecería que ustedes lo han elaborado bajo conocimiento propio, y no es así, pues eso han sacado de otra literatura. Entonces eso no se olvide. Me parece que está muy bien hecho, pero me agrada. El marco referencial está bien también. Me parece que está bien el marco referencial, solo que en vez de que esté en el contexto, algo del contexto me habla mucho, quizá de estudios, nada de estudios contextual, directamente pásenlo al marco referencial, porque el marco contextual hemos dicho que es simplemente para mencionar y presentar el lugar donde va a realizar su investigación. Y voy a complementar, me han hablado mucho del mundo, de Bolivia, enfóquense a la universidad, al hito de la ciudad de Sucre y directamente de la universidad. ¿Qué cosa de la universidad sería importante saber respecto al fenómeno que van a trabajar? Sería importante por ahí saber hablar al hito de la población, son tantos estudiantes, ¿sí? Las características de la facultad. ¿Qué características? Exactamente, si han hablado algo respecto a la carga horaria en sus antecedentes en el marco referencial, sería bueno que digan a nivel global o directamente por niveles cursados, tenemos esta carga, esta cantidad de materias en primer año, segundo año, eso se necesita poner. ¿Para qué? Para que se logre entender incluso lo que ustedes explican en el marco referencial. ¿Ya? Entonces, sí.
Respecto al marco contextual, ya les había dicho qué cosas tienen que cruzar en el marco contextual. La hipótesis, ya no es necesario poner existen factores asociados, directamente los factores asociados a la homofobia en el componente sociodemográfico son tal. En el componente conductual de uso de dispositivos celulares son tal. Grande. Metodología de la investigación. Está bien el enfoque, el tipo de estudio, no del todo, porque me ponen que será, sí me ponen que es explicativo, ¿sí? Pero nos quedamos como observacional transversal. Si me van a poner que es transversal, tienen que ponerme que es transversal con componente analítico, o si no, transversal o relacional, para ya no poner eso de componente analítico. ¿Ya? En la población, me dicen quiénes son, está muy bien, no se me ha olvidado cuántos son. No se olviden quiénes, cuántos, porque no está. La muestra sí, ya me la ponen, ahora el muestreo también tienen que poner de qué forma es, y la recomendación que les daba José está muy bien. Criterios de inclusión y exclusión, me hablan de inclusión, sí está bien, no necesariamente tienen que poner los dos, como hemos dicho, ¿ya? Pero un criterio de exclusión, y les decía los de los otros cursos también, no necesariamente es el rechazo, porque el rechazo lo está hablando quién. El individuo que es parte de su población. Y los criterios de inclusión y exclusión, ¿quién lo da? El investigador. No suena contraproducente, ¿no? Que sea un criterio de exclusión el hecho de que niegue algo. En la operacionalización, me parece que está bien, ¿ya? Pero, a ver, yo les voy a sugerir una cosa, que me trabajen en la categorización de su variable, sí, en la presencia o ausencia del homofóbico, pero quiero que me trabajen aparte también como variable cuantitativa. A ver, ¿por qué les voy a decir esto? Cuando vayan a hacer relación de variables, por ejemplo, sexo, ahí va a ser interesante las dos categóricas, presencia y ausencia del fenómeno de fondo, en este caso, quiénes tienen y quiénes no tienen homofobia, y van a cruzar con el sexo, que es una variable también cualitativa. Pero, por ejemplo, cuando vayan a trabajar en la relación o asociación en variables cuantitativas, ejemplo, el número de horas que le dedican al día, ¿sí? Podrían trabajar también con su variable de fondo como variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque están trabajando con escala de Likert, ¿no ven? Nos han comentado. Es decir, los resultados de la aplicación de esa encuesta van a salir entre el 0 y 120, ¿no ven? Entonces, es numérico. Van a poder utilizar ustedes el coeficiente de correlación de Pearson, que vamos a chequear más adelante, que se lo utiliza para variables netamente cuantitativas. Y van a ver incluso cuál es la relación o influencia entre estas dos variables. ¿Ya? Eso entonces la pueden dejar como categórica para algunas variables, ¿sí? Y para otras como numérica también. ¿Ya? Eso recién vamos a ver más adelante, pero quería comentar. Otra cosa que podrían hacer, el nivel en el cual están. ¿Sí? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, es variable cuantitativa, cruzarlo con qué? Con los resultados de la aplicación de su test validado, que es cuantitativa también. Ahí no necesitarían chi cuadrado, sino necesitarían correlación de Pearson también. ¿Ya? Aquí nuevamente la justificación. Me hablan del procedimiento vital. Se enfocan más en el cuestionario validado, pero háblenme también, repito, de cómo están acompañando con el otro instrumento o encuesta de los factores. ¿Sí? Se ha diseñado con 3 componentes que se lo aplicará de la misma forma o por separado del cuestionario validado. Tiene que ir esto también. En el plan de análisis de datos me parece que está bien. Con lo que tienen de información hasta el momento, sí. Utilizan la TED-Student para incorporar, la nomofobia entre sexo masculino y femenino. Sí se podría hacer, pero en todo caso les comento que sería mejor que la TED-Student utilizar el chi cuadrado, sexo masculino o femenino, a este otro lado presencia y ausencia de la enfermedad, eso sería chi cuadrado. ¿Bien? Pero eso se entiende, ¿por qué? Porque no hemos evaluado todavía nada de la eficiencia social. En líneas generales, corto, ¿sí? Me parece que está bien, pero dense cuenta que hay que hacer
ajustes en su trabajo también, pero corre para realizarlo. ¿Ya? Todo lo sé rayado en su trabajo. ¿Está bien? Dime. No es necesario. A ver, quiero comentarles esto y buena pregunta. ¿Sí? No es necesario poner factores de protección, de riesgo, porque a veces, irónicamente, en algunos estudios, ¿sí? Un factor que estaba considerado de riesgo puede ser un factor de protección, puede emerger como factor de protección. Cuando uno no sabe, sí, en algunos estudios he visto el determinar factores de protección o de riesgo en esto. No está mal, ¿ya? Pero nos puede salir algo como que contraproducente, porque en algunos contextos un factor que se considera de riesgo puede salir como protección, ¿ya? O al revés, un factor de protección puede salir como riesgo. Eso es atribuible al contexto mismo donde se está realizando, o puede ser que la muestra sea muy pequeñita, etcétera. En eso se puede trabajar. No es del todo recomendable puntualizar si van a ser de riesgo o de protectores. ¿Ya? Pero, ¿ya? En líneas generales igual está bien. Creo que de autor y